Carolina Rivera y hago parte del grupo B16 de macroeconomía y el día de hoy vamos a hacer la sustentación de nuestro trabajo. Buenas noches, mi nombre es Wendy Hernández, hago parte del grupo de macroeconomía. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Mosquera y hago parte del grupo Macroeconomía. Buenas noches, mi nombre es Diana Carolina Rodríguez Torres y hago parte del grupo de Macroeconomía. Muy buenas noches, mi nombre es Joana Cano Chavarría, hago parte del grupo de macroeconomía, subgrupo B16 y dando cumplimiento al compromiso le doy paso a nuestra compañera Carolina Rivera para que nos introduzca con el primer punto de la entrega número 1. Claro que sí. En la primera entrega estuvimos viendo lo que es el desempleo, la inflación y el PIB. En este caso, en el desempleo, cuando la demanda excede a la oferta de mano de obra, el nivel de desempleo desciende, puesto que la mayoría de aquellos que buscan trabajo lo encuentran. Por el contrario, cuando el número de brazos supera el número de vacantes, obviamente el desempleo aumenta. El desempleo es entonces una medida aproximada del exceso o escasez de personas que buscan emplearse, lo cual se refleja, según el caso, en una disminución o aumento de salarios. Continuando, no es difícil entender porque el crecimiento de los salarios refleja el crecimiento de los precios. Simplificando un poco, se puede realizar de dos maneras. En primer lugar, los salarios constituyen un costo de producción que interviene en la formación de los precios. Y en segundo lugar, los aumentos de precios arrastran de cierta manera a los salarios hacia arriba. Específicamente, la inflación genera presiones para aumentar los salarios. La inflación es un término genérico para denotar el crecimiento rápido y continuo de los precios o salarios nominales. Existen variables que pueden explicar estas variaciones, como por ejemplo el desempleo y la concentración social. Estos dos tienen tener una relación constante e inversa para actuar en nuestro PIB, ya que la inflación es el incremento generalizado y sostenido de los costos de bienes y servicios en un territorio, por lo general un año, y es de suma relevancia en nuestro país porque perjudica a las familias colombianas. Como podemos evidenciar, también es importante el PIB dentro de este análisis. Dado que los empresarios nacionales y extranjeros quieren crecer y expandir su negocio en el país, trayendo así la aceleración económica. Este crecimiento no solamente es beneficio para ellos como empresarios, sino también para los habitantes de Colombia, pues así como hay mayores ingresos y oportunidades de trabajo, así generarán más oportunidades de poder adquisitivo, lo que permitiría que las personas tengan a su vez una mejor calidad de vida. En este gráfico podemos evidenciar el crecimiento en sectores que históricamente no han aportado mucho al PIB, como lo son las actividades artísticas, entrenamiento y recreación, información y telecomunicaciones, y continúa así el crecimiento en la industria y comercio. El comercio que más aportó a este indicador fue el transporte de alojamiento, con un punto porcentual de 2.1, el cual aportó al total del PIB un crecimiento anual del 10.7%. Para lo anterior, evidenciamos que se correlacionan en la siguiente gráfica. Entonces, seguimos con la segunda entrega, en donde hablamos de la curva IS, en donde la curva IS corresponde a las relaciones en el mercado de bienes de los sectores privado, público y externo de una economía, de los factores de inversión y ahorro, permitiendo establecer con qué nivel de producción se logra un equilibrio entre la inversión y el ahorro. El equilibrio de la curva IS representa una situación en la que todo lo que produce una economía es consumido por todos los actores económicos de la misma, es decir, sectores privados, público o externo.
La curva IS tiene pendiente descendiente, dado que existe una relación inversa entre los tipos de interés real y el nivel de producto o renta en una economía. Es decir, que cuando descienden los tipos de interés, la producción tiende a aumentar. Esto se da porque cuando los tipos de intereses disminuyen, se produce un aumento en la masa monetaria del país, ya que el dinero es más barato. Este incremento en el dinero se ve reflejado en un aumento del consumo y la producción. Por ello, ante la subida y bajada de los intereses, el costo de endeudamiento será mayor dependiendo de la inversión, agregando que experimentará esto en la economía. Esto se ve reflejado en algunos activos como los bonos o los depósitos. Como la inversión disminuye, cuanto más suben los tipos de interés y viceversa, es una curva muy importante para la economía agregada de un país. De ahí que muchos bancos centrales usen esta variable como medida de política económica para impulsar o contraer en una economía en base a la fase del ciclo que se está atravesando. Como podemos evidenciar, aquí encontramos las dos curvas. Cuando se combinan, el punto en el que se cruzan las curvas IS y LM muestra la posición de equilibrio simultáneo en ambos mercados, el monetario y el de bienes. Es un equilibrio estable, ya que se produce una situación temporal de desequilibrio, se desplaza la posición a cualquier otro punto. Las fuerzas del mercado presionarán para volver a este punto de cruce. Como ejemplo, tenemos esta gráfica donde la curva LM corresponde a la curva del mercado de dinero de los sectores tanto privado como público y externo de una economía, donde se evidencian las combinaciones de ingreso y tasas de intereses en los cuales el mercado alcanza a estar en equilibrio, donde muestra una pendiente positiva en el color naranja, dado que existe una relación entre el nivel de renta y la demanda de dinero. Se cree que cuanto más alto sea este nivel de producción y renta, mayor es la demanda de dinero, y cuanto mayor es la demanda de dinero, mayor tienden a ser las tasas de interés. En ambos casos, las curvas se integran en el modelo ISLM, por lo cual permite el estudio de la demanda agregada. Y continuando con las conclusiones, en la observación de los factores macroeconómicos a través del modelo ISLM, aprueba investigar de forma pedagógica los diferentes sectores de la economía real para establecer cómo las variaciones en los elementos de esta, tales como consumo autónomo, inversión autónoma, gasto público, proporción marginal a consumir y tasa impositiva. Y continuando con la tercera entrega, vamos a iniciar explicando lo que es la balanza de pagos, que en este caso es la contabilidad de las transacciones que realiza un país con los demás países en el mundo. Para mostrar la composición de las cuentas involucradas, se investigará la balanza de pagos en la base de datos del Banco de la República, que es el Banco Central Regulador, en la entrada y salida de divisa, en la política monetaria y fiscal de Colombia. La balanza de pagos está compuesta por cuenta corriente, cuenta capital y cuenta por omisiones o errores. En este caso, la cuenta corriente registra transacciones de intercambio de bienes y servicios. Ejemplo, la cuenta corriente de Colombia registra los valores de exportaciones e importaciones de bienes y servicios del país, la renta factorial y las transferencias, mientras la cuenta capital registra los movimientos de capitales y financieros entre Colombia y el resto del mundo, como por ejemplo la cuenta corriente de Colombia, que registra los movimientos de capital, compra y venta de deuda, inversión extranjera en Colombia e inversión de Colombia en el exterior. De acuerdo a lo anterior, analizando la balanza comercial en Colombia en los últimos 5 años, tenemos un déficit debido a que somos mayormente importadores en vez de exportadores. ¿Cuáles son sus causas? La creciente dependencia de Colombia en los mercados externos para una buena parte de los productos manufacturados y tecnología. La fuerte concentración del país en la exportación de hidrocarburos, sea petróleo, crudo, carbón, oro y otros minerales, además de los productos agrícolas. Otra causa también es la mayor competitividad de otros países para la colocación de sus productos industriales. ¿Qué consecuencias nos trae esto? Pues que tenemos una dependencia en los ingresos de divisas de los productos que están regulados por los precios del mercado internacional.
como por ejemplo el petróleo, el carbón, el café. Tenemos también otra consecuencia, la depreciación de la moneda nacional y la pérdida de la competitividad en la industria local. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que Colombia está importando más de lo que exporta y eso está haciendo que nos veamos afectados. Hubo un momento de receso durante pandemia, pero aún así sigue siendo negativo. Entonces, las cuentas que más han sido representativas en este caso son los bienes y servicios, los ingresos primarios, que son la renta factorial, y el ingreso secundario. Dentro de la balanza de servicios, es la cuenta de la balanza de pagos que muestra los ingresos que se derivan de la prestación de servicios a no residentes, así como los pagos por servicios recibidos de no residentes, siempre que estos no constituyan factores de producción. La cuenta de servicios presenta valores deficitarios debido a que son mayores los valores de servicios importados, tal como se muestra en la siguiente gráfica. La primera podemos evidenciar el color rojo está un poco más grande porque son las importaciones y el comparativo con las exportaciones de color azul. ¿Cuáles son las causas de esto? Del mercado exterior ingresan no solo mercancías, sino también principalmente el sector financiero, servicios de apoyo a empresas extranjeras establecidas aquí en Colombia, servicios de apoyo en las tecnologías de telecomunicaciones, en su mayoría, informáticas e información, propiedad intelectual, que ocasiona que esto sea mayor importación de este rubro. Y pues claramente las consecuencias son es la profundización de la dependencia de estos servicios tecnológicos proveídos por empresas del exterior si no existe una transferencia y asimilación de tecnologías. Dentro de las cuentas representativas se agrupan algunos valores monetarios de la cuenta, como lo son servicios de telecomunicaciones, informática e información, transporte, viajes, mantenimiento y reparaciones, bienes y servicios del gobierno. Y aquí lo podemos evidenciar en la segunda gráfica, donde tenemos saldos débito y crédito de la cuenta de importaciones y exportaciones a nivel nacional. En cuanto a la balanza de transferencias, estos corresponden a la cuenta 1.c, que son las de ingresos secundarios de las transferencias corrientes de la cuenta corriente de Colombia, que serían las de bienes, servicios, activos financieros u otros activos no producidos que tienen un valor positivo en todos los años de estudio. Como lo vemos en la siguiente gráfica, en los últimos años se tuvo una mayor representación en el año 2021 con un ingreso del 12.000. Listo. Y la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al comportamiento de cuentas de capital, Compañera, si quieres que te aporte en este punto. Listo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, respecto al tema del comportamiento de las cuentas de capital en nuestro país, tenemos que, primeramente, esta cuenta está compuesta, digamos, por los siguientes elementos que son ingresos de capital extranjero, préstamos bancarios y otros créditos externos, salida de capital colombiano, inversión directa de Colombia al exterior y otras inversiones en el exterior. En la diapositiva podemos observar cómo fue el comportamiento durante los últimos 5 años de este tipo de cuentas en nuestro país, en donde podemos observar que en el 2019, frente al año inmediatamente anterior, en el tema o en el ítem de ingresos de capital extranjero hubo una disminución. Si realizáramos ese comparativo para el 2020, obviamente se entiende por el tema de la pandemia, también hubo una reducción significativa. Para el 2021 vemos ya un crecimiento bastante importante en cuanto al tema de ingresos de capital extranjero y finalizando para el 2022 vemos pues obviamente que continúa como la tendencia a esta recuperación. En el ítem para el ítem de préstamos bancarios y otros créditos externos, acá podríamos mencionar que este ítem también hace parte de la cuenta financiera, toda vez que también, digamos, afectaría el asentamiento de estos valores en dicha cuenta.
Sin embargo, podemos ver que durante el 2019 hubo un crecimiento, no, perdón, una reducción frente al año siguiente, que fue el frente al año anterior, que fue el 2018. En este mismo sentido, vemos un crecimiento, pero más bien bajo para el año 2020. Para el 2021 vemos una tendencia de incremento y para el 2022 pues vemos que se sostiene. Vamos a hablar entonces del colombiano. Para el 2018, digamos que tiene un buen inicio. Para el año siguiente, este comportamiento desmejora un poco y en el 2020 vemos que se recupera. Al 2021, 2022 para reducir, la tendencia al incremento es satisfactoria. Y para ir resumiendo con el tema de otras inversiones en el exterior, entonces tenemos que en el 2018 hubo una inversión estamos hablando acá de millones de dólares, 1.788, para el 2019, 2.682, para el 2020, 4.642, para el 2021, 6.177 y para el 2022, 7.446. Finalmente, es importante también concluir en este tema de comportamiento de cuentas de capital, que también es necesario y en los asientos contables de partida doble también se debe tener en cuenta el tema de las divisas. ¿Qué es eso de las divisas o las reservas de divisas que tenemos? Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un préstamo, que iría para las cuentas financieras, hacemos un préstamo con un país extranjero, pues obviamente ingresaría un capital, pero al mismo tiempo, digamos, hay un ingreso en el tema de divisas y se incrementa obviamente la deuda financiera. Al igual que cuando nosotros hacemos una inversión en el extranjero, pues ya vemos que esa divisa, que hablaríamos de dólares en caso de que fuera la inversión en Estados Unidos, pues esta divisa disminuiría. Entonces, es importante resaltar que dentro de estos asientos también se debe tener en cuenta la reserva que tenemos en cuanto a tema de divisas. Finalmente, para concluir las tres entregas, podríamos decir sobre la primera que los tres elementos que circulan alrededor de la economía en una nación son inflación, desempleo e IPC. Estos tres elementos se correlacionan, como mencionaba la compañera hace un rato, y pues obviamente definen o determinan el rumbo de un país frente al comportamiento económico. En el tema de equilibrios, de balanzas, perdón, en el tema de equilibrios también podríamos deducir que el movimiento de uno de estos elementos pues afecta inmediatamente al otro y que finalmente mientras los intereses, si de pronto me equivoco aquí compañeras me corrigen, si los intereses bajan pues obviamente incrementa el nivel de poder adquisitivo de producción. Y para finalizar con este tema de balanza de pagos, pues es importante tener presente o a resaltar que así como se maneja contablemente en una empresa las cuentas, pues de la misma manera a nivel nación también se manejan por partida doble. No sé si alguien más tenga algún aporte por hacer frente al trabajo que se desarrolló o si damos por finalizada la reunión. Yo creo que damos por Listo. finalizada la reunión. Listo, eso es todo. Bueno, muchas gracias, profe. Pues ahí está nuestro aporte. Esperamos haya sido claro el tema. Muchas Así es. gracias. Feliz noche. Compañera. Feliz noche. Gracias. Gracias.